El área de calidad del aire del Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI México por sus siglas en inglés, en colaboración con el Consejo Internacional de Transporte Limpio, ICCT por sus siglas en inglés, y con financiamiento del fondo P4G, les damos la bienvenida a nuestro primer panel que se desarrolla en el marco del proyecto Flotas Limpias, Ciudades Limpias. Yo soy Angélica Mazorra y los estaré acompañando durante esta sesión. A continuación, les presento el programa que seguiremos, en donde iniciaremos con unas palabras de bienvenida por parte de nuestra moderadora la doctora Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire de WRI México. Continuaremos con dos bloques de discusión, en donde hemos dividido el bloque número 1 con beneficios que trae consigo renovar la flota de vehículos a diésel y mitos en salud, que tendrá una duración de 30 minutos, y el bloque número 2 de políticas para el transporte de carga. En estos dos bloques estaremos trabajando también unas dinámicas de Menti, entonces les proponemos que por favor estén atentos con su celular para poder participar en estas dinámicas. Terminaremos con reflexiones por parte de nuestros comentaristas y haremos un breve cierre de la sesión. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas durante toda la sesión en el cajoncito que tienen abajo de Q&A y que esta sesión está siendo grabada, posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube en WRI. Adelánteme. A continuación, los dejo con la doctora Beatriz Cárdenas, quien va a continuar con la presentación. Adelante, Betty. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Decíamos hace unos minutos que originalmente habíamos pensado tener esta serie de conversatorios cuando empezamos el proyecto, pues en persona. Los tenemos de manera virtual. De igual manera, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Este es parte de estos conversatorios. Este es el primero de 3 conversatorios que es parte de un proyecto que, como bien dijo Angélica, es un proyecto presentado por ICCT ante la plataforma de P4G, en el cual WRI México colabora. Y bueno, el objetivo de este proyecto, algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, hemos estado con algunos de ustedes en contacto desde inicios, estamos un poquito a la mitad, un poquito después de la mitad de este proyecto, nos queda todavía algunos meses, pero el objetivo de este proyecto le llamamos Clean Fleet, Clean Cities o flotillas limpias, ciudades limpias. Tiene como objetivo contribuir a acelerar la modernización y reemplazo de vehículos de carga en el sector privado. Y esto es para unidades a bajas emisiones. Buscamos también identificar algunas ideas o algunos vacíos legales que podrían estar dificultando el compromiso del sector privado para mejorar sus flotas de carga. Esto es buscando siempre asociaciones público-privadas en donde a partir de estas asociaciones se puedan convertir más y más vehículos a flotillas limpias con 0 emisiones de material particulado. Ya escucharemos más tarde cuáles son los beneficios de tener estas emisiones 0 o mínimas en términos de salud y de cambio climático y otros beneficios. Lo que hemos estado buscando con este proyecto es buscar tener esquemas y escenarios para estas flotas de transporte de carga para que puedan realizar este recambio tecnológico, pues idealmente al costo más eficiente y con los mayores beneficios para la población. El proyecto tiene pensado un piloto, podrían pasar la siguiente, por favor, en donde a partir de este análisis y esta identificación en conjunto con autoridades, en conjunto con el sector privado y por supuesto con otras organizaciones, es identificar si podríamos probar un piloto con una o 2 empresas que tienen flotillas, en donde a través de identificar cuáles son los elementos básicos de estas asociaciones público-privadas para tener una gobernanza y poder tener estos programas o políticas públicas para tener vehículos de carga a 0 emisiones, cuáles son los aspectos tecnológicos que están dificultando o que podrían facilitar esta transición y también contribuir a tener más bases técnicas, es decir, identificar cuáles son las oportunidades desde retrofit o vehículos Euro 6 EPA 2010, o bien transitar ya a la electrificación de estas flotas. Y también hemos considerado en el proyecto que será necesario, por supuesto,
¿qué otras mejoras, qué otras acciones son importantes aparte de esta transmisión, de transición a vehículos de cero emisiones o de bajas emisiones? Por ejemplo, como mejoras en la logística, la conducción, algunas otras acciones que las autoridades puedan implementar. Y por supuesto, pues la más importante es cómo promovemos estos acuerdos público-privados. Y bueno, como dije, el día de hoy tenemos un panel, la verdad nos sentimos muy honrados por tener la participación no solo de amigos, de conocidos de hace mucho tiempo, de expertos sobre todo, y expertas que nos ayudarán hoy a llevar esta discusión a esta mañana. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a presentar muy rápidamente. Muchos de ustedes ya conocen a nuestras expertas y expertos, pero bueno, tendremos a Clay Bloomberg, que como dije, pues también está coordinando junto con nosotros el proyecto Clean Fleet, Clean Cities. Estaremos teniendo también, bueno, Kate es directora para América Latina de ICCT. Todos ustedes también ya conocen su larga trayectoria y su larga lucha y colaboración con muchos de nosotros desde hace muchos años en lograr este cambio a tener vehículos más limpios con menos impactos. Nuestra siguiente experta, tenemos a la doctora Leonora Rojas. Ella es investigadora independiente y con una larga experiencia y experticia en salud ambiental. La doctora Rojas tiene entre muchas experiencias, pues bueno, incluso hemos colaborado, comentábamos también hace unos minutos que algunos de nosotros tuvimos la fortuna de colaborar con ella en otras vidas laborales. Muchísimas gracias a la doctora Rojas, que nos acompaña también hoy. Tenemos también hoy, como panelista también, a Daniela Muñoz. Ella es directora de Planeación y Programación de CEMOVI. Ella tiene experiencia en planeación urbana y también una formación como abogada para el ITAM. Y bueno, también Daniela ha sido clave en toda esta discusión e identificación en los últimos meses en este proyecto, en identificar de qué manera podemos encontrar algunas soluciones y apoyar en este caso a la Ciudad de México a que haga su transición aún más rápido a este programa de tener unidades mucho más limpias. Muchas gracias, Daniela. También como representante de estos tomadores de decisiones tenemos a Mario Silva. Él es director general del IMEPLAN, del área metropolitana de Guadalajara. Bueno, Mario también tiene una larga trayectoria. Comentábamos también hace unos minutos que lo conocemos también desde hace varios años y también ha sido clave desde inicios de la sociedad civil y en los últimos años como parte del gobierno de Guadalajara y ahora del IMEPLAN, de ser estos actores que hacen cambio y que buscan, entre otras cosas, pues tener acciones y programas de política pública que tengan un mayor impacto en la mejora de la población. En este caso, pues entre muchas de las cosas que hace Mario es también ver el tema de movilidad y entre ellos carga. Muchas gracias, Mario. Hoy también contamos con el gusto de tener a José Holguín Veras. Él es director del Centro de Infraestructura, Transporte y Medio Ambiente. Él también tiene una larga trayectoria en temas, ha trabajado muchos años en temas relacionados con transporte y la búsqueda de qué manera podemos tener algunas otras acciones que contribuyan a una mejora del impacto que tienen y además que hacer mucho más eficiente todo el tema de carga. Entre muchas de bueno, es actualmente el director del Centro de Excelencia de Sistemas de Transporte Urbano en el Instituto Politécnico Rosenle, y pues ha recibido muchísimos premios también. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. No me estoy deteniendo, tenemos expertos, como ustedes verán, con una larga trayectoria. Sería muy injusto leerles en estos momentos, pero bueno, ustedes los conocen. Tenemos también al doctor Adrián Fernández. Él es actualmente director de la Iniciativa Climática de México. Es además un organismo integrante del Observatorio de Calidad del Aire. Y bueno, entre muchas de las facetas que tiene Adrián, pues sabemos también que en los últimos años, entre otras cosas, ha impulsado mucho el tema de transporte limpio, de transporte con bajas emisiones y un transporte eficiente. Tendremos comentarios de Adrián al final de las presentaciones de los panales. Muchísimas gracias, Adrián.
También tendremos hoy al doctor Víctor Hugo Páramo. Él es actualmente director ejecutivo de la CAME. También tiene una larga trayectoria en temas ambientales, en temas de calidad del aire. Y pues en los últimos 2 años, Víctor Hugo está promoviendo todas estas políticas y programas a nivel de la megalópolis. La megalópolis, algunos de ustedes conocerán, que incluye a 7 estados del centro de México. Y pues también el tema de carga ha sido uno de los temas prioritarios y de gran interés que están siendo también promovidos por Víctor Hugo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Pues como ustedes verán, bueno, yo soy Beatriz Cárdenas, trabajo en WRI, estoy coordinando el tema de calidad del aire. Muchísimas gracias también. Y la primera pregunta le pediríamos a la doctora Leonora Rojas que nos comentara qué beneficios podría tener el hacer una renovación de la flota de vehículos de carga. Iniciamos entonces. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo la invitación que me hicieron a participar en este panel que comparto con colegas, con amigos, con activistas, con la sociedad, gente que está interesada en el tema y que lleva mucho tiempo trabajando para mejorar la calidad del aire en México, en la Ciudad de México también. Entonces, voy a hablarles de salud, obviamente relacionado con calidad del aire y en particular con emisiones de vehículos pesados, específicamente con partículas suspendidas finas de menos de 2.5 micras. Entonces, la plática breve que les daré son de estrategias y logros que ha habido en la Ciudad de México para mejorar la calidad del aire. Después hablaré específicamente de los beneficios que hay en la salud. Después hacia dónde nos tenemos que mover y en el contexto ahora de COVID-19, cómo se relacionan estos dos factores de riesgos de calidad del aire y de efectos en la salud. Vamos a empezar con estrategias y logros para mejorar la calidad del aire. Sabemos que hace muchos años, quizás algunos de ustedes todavía no estaban involucrados en el tema, pero aquí vemos algunos sexagenarios o casi sexagenarios que sabemos que estábamos clasificados como la ciudad más contaminada del mundo, la Ciudad de México, por la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente eso ha cambiado y ahora podemos saber dónde están las montañas que rodean al Valle de México y podemos ver el cielo. Claro, en la época COVID lo hemos disfrutado, entre comillas, disfrutado aún más, pero bueno, ya no somos la ciudad más contaminada del mundo, definitivamente, pero aún tenemos retos porque seguimos rebasando los límites permisibles para ozono y para PM2.5, que es el acrónimo para partículas finas. Bueno, ¿qué se ha hecho? En esta gráfica que tenemos en pantalla, puse para cada año alguna de las acciones o estrategias que se han seguido para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Hubo años en que hubo más de una estrategia que se implementó, puse una por año solo para que de manera visual puedan ver todo lo que se ha hecho y el gran esfuerzo de las autoridades, de la sociedad civil, de los investigadores, todos los que hemos contribuido, porque ha sido un esfuerzo colectivo para que mejore la calidad del aire en la Ciudad de México. Y quiero resaltar dos estrategias clave que son una mancuerna indisoluble y una es las tecnologías para control de emisiones de los vehículos que han progresado y avanzado de una manera muy importante en estos más de 20 años, y también su parte indisoluble, que es la calidad del combustible. Entonces ha habido mejoras importantísimas en ambas dimensiones que han ayudado a que la calidad del aire en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades de México, por lo menos no empeore, porque tenemos tecnologías que han permitido reducir las emisiones de muchos contaminantes, empezando por óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y también pueden reducir las emisiones de partículas finas. Entonces, ¿cómo afectan las partículas finas PM2.5 nuestra salud? En primer lugar, las partículas son tóxicas y esto lo que hace es que haya una inflamación continua en nuestro sistema.
Y nuestro sistema lo que hace entonces para combatir estas toxinas es inflamarse. Con esta inflamación se afectan varios sistemas. Entonces, lo que sabemos es muy intuitivo, es que afecta vías respiratorias. Entonces, tenemos problemas en pulmones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se asocia de manera causal con cáncer de pulmón, con infecciones respiratorias agudas en niños y también efectos cardiovasculares. Entonces, afecta en términos de infartos al corazón y de infarto cerebrovascular. Estas asociaciones causales con estas enfermedades que hace que se incremente la mortalidad por estas causas se estableció hace ya varios años, pero muy recientemente, quiero decir solo 2 o 3 años, se estableció la causalidad también con diabetes. Es decir, nos exponemos a partículas suspendidas finas y nuestro riesgo de morir por diabetes se incrementa. Y hace apenas unos meses se estableció que también hay una relación causal de bebés que nacen antes de que termine su periodo de gestación normal, eso se llama pretérmino, y también que tengan un bajo peso al nacer, eso quiere decir menos de 2.5 kilos cuando nace el bebé. En mujeres que estuvieron embarazadas y que vivieron durante el embarazo en un ambiente con una mala calidad del aire. ¿Qué quiere decir mala calidad del aire? Pues quiere decir que se rebasa la norma, quiere decir que vivimos todos los días con problemas de contaminación atmosférica. Ahora voy a pasar a beneficios en salud, que es la contraparte afortunada de cuando logramos una atmósfera más limpia. ¿Qué es lo que sucede si dejamos de exponernos a una mala calidad del aire? Hicimos un estudio en colaboración con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para evaluar qué había pasado con la calidad del aire en la Ciudad de México durante estos 25 años, a partir de 1990, y dado que sí hubo una mejor calidad del aire, cuáles serían los beneficios que la población obtuvo de esta mejor calidad del aire. Esta publicación está a punto de salir en una revista en donde hubo revisión de pares, es decir, que se asume, gracias a la revisión de pares, que la metodología es robusta, que los resultados tienen un mayor grado de credibilidad que si lo hubiéramos subido a internet, digamos, sin haber hecho esta revisión de pares. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el eje X, concentraciones de PM2.5, en el eje Y, esperanza de vida. Cada línea representa la tendencia de una alcaldía en la Ciudad de México, son 18 líneas. Y lo que vemos, si nos vamos al lado derecho en la gráfica, que son mayores concentraciones de PM2.5, vemos que la esperanza de vida es mucho menor. Si nos vamos, en cambio, a la parte donde se intersectan los dos ejes, es menores concentraciones de PM2.5 y vemos que la esperanza de vida es mayor. Esto nos indicó que había algo que podíamos explorar con un análisis más fino, y lo que hicimos fue incluir en un modelo estadístico otros factores que pueden afectar la esperanza de vida. Aquí vemos las alcaldías de la Ciudad de México en verde. El verde claro indica esperanza de vida menor, y gradualmente, en la medida que la esperanza de vida es mayor, se ve un verde más oscuro. Entonces, lo que vemos es que gracias a que se redujeron las concentraciones de PM2.5 y ozono a partir de 1990, lo que vemos, por ejemplo, para ozono se redujo la concentración horaria máxima en casi la mitad. Para PM2.5 se redujo en alrededor del 30%. ¿Y qué pasó con la esperanza de vida? Pues resulta que hubo un incremento asociado en la esperanza de vida en promedio 3.2 años. Si solo consideramos PM2.5,
sin considerar ozono, el incremento es de alrededor de 1.3 años. Y el rango posible es de entre casi 1 y 1.7 años de incremento en la esperanza de vida en la población de la Ciudad de México. Entonces tenemos una mala noticia, y es que tienen efectos en la salud, incrementan la mortalidad, pero también tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que cuando mejora la calidad del aire, mejoran las condiciones de los habitantes, y quiere decir que aumenta nuestra esperanza de vida. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué ciudades se cumple con las normas de calidad del aire? Para no hablar solamente de la Ciudad de México, aunque es nuestro gran laboratorio en donde hemos tomado estrategias que han funcionado y entonces se replican en otras partes del país. Si pensamos en 4 grandes zonas metropolitanas, que es la zona metropolitana del Valle de México, el Valle de Toluca, Guadalajara y Monterrey, vemos en el cuadro que en ninguna de ellas se cumplen con las normas ni de PM10, que es las primeras cruces grandes que vemos en la cuarta columna, ni de PM2.5, que sería la siguiente columna con cruces grandes, ni se cumplen las de ozono. Es decir, tenemos una mala calidad del aire en estas grandes zonas metropolitanas, en donde tenemos más de 30 millones de habitantes que están expuestos entonces a una mala situación continuamente. Si vemos este mapa, aquí está México, y la estimación que hacen los autores del estado actual del aire a nivel global es que tenemos en el país una exposición promedio de 30 microgramos por metro cúbico como promedio anual a nivel nacional. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Tenemos ahora una mala calidad del aire, y ahora todos estamos familiarizados con otros factores de riesgo. En particular, vamos a hablar de COVID-19. COVID-19, como todos sabemos, afecta vías respiratorias, pero no solo vías respiratorias. Y lo que sabemos es que con COVID-19 estamos interactuando con este factor de riesgo, que son las partículas, y quiero hacer énfasis en que no todas las partículas son iguales. Las partículas que se emiten de vehículos que utilizan diésel, como son los camiones de carga y los tractocamiones, estos vehículos emiten partículas que son mucho más tóxicas que aquellas que se puedan generar por emisiones de vehículos de gasolina o por combustión de biomasa. Entonces tenemos una preocupación especial con estas partículas, son las que queremos combatir. Por eso el proyecto es de 0 emisiones, porque sabemos que tienen efecto en la salud. Lo que se hizo en la Ciudad de México en este estudio con CEDEMA y la Universidad de Harvard fue estimar qué pasaba con estos vehículos que están en circulación en la Ciudad de México, alrededor de 100,000 autobuses, camiones de carga y trailers, de año modelo entre 1985 y 2014, que emiten partículas primarias, que emiten dióxido de azufre, que emiten óxidos de nitrógeno, y que esto se va a la atmósfera constituyendo el factor de riesgo del que hemos estado hablando. Entonces, nosotros el análisis que hicimos fue identificar cuáles son los grandes emisores. Definitivamente en este inventario de emisiones lo que encontramos es que los tractocamiones eran los peores emisores, y en términos de camiones de carga las emisiones son menores, pero no quiere decir que sean despreciables ni nulas. Entonces tendremos que atacar a todos los que están en circulación. ¿Y cómo hicimos el análisis? Bueno, estimamos cuáles serían los beneficios de hacer el retrofit en estos vehículos que están en circulación en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Se trata de los vehículos que no son nuevos, que ya están circulando en la Ciudad de México, y lo que encontramos es que estimamos los beneficios netos esperados, quiere decir, comparamos la reducción de emisiones, el costo que tendría instalar catalizadores oxidativos, quiere decir un filtro para reducir emisiones,
y también filtros de partículas de dos tipos, unos más caros que otros, los activos, y también los filtros pasivos. Lo que encontramos es que para todos los años modelo, a partir de 1985 hasta 2014, para todos los tipos de vehículos que analizamos, el retrofit fue costo efectivo. Quiere decir que los beneficios en salud excedieron en mucho a los costos que tendría instalar estos filtros de partículas o los catalizadores oxidativos en los vehículos de carga, de pasajeros, a todos los vehículos pesados. Entonces, esta evaluación que nos dice que es un paso en la dirección correcta en términos de proteger la salud de la población. Bueno, entonces la evidencia actual de los efectos en la salud, ¿cuál es nuestro resumen? Bueno, los bebés de mamás que se exponen a una mala calidad del aire pueden nacer antes de tiempo, pueden nacer con bajo peso y eso los pone en un riesgo de tener otras enfermedades a lo largo de su vida y en sus primeros meses de vida. También la vida de los niños y de las niñas que nacen en estos ambientes contaminados, igual que los adultos, tendremos una vida más breve, es decir, se reduce la esperanza de vida, que es lo que nosotros también vimos en el estudio que les presenté. Y por último, ¿qué quiere decir esta relación de un factor de riesgo, que es la contaminación del aire, las partículas suspendidas que hacen todos estos daños en la salud y la interacción con COVID? Bueno, exponernos a largo plazo a PM2.5 lo que hace es que hace que se incremente nuestra vulnerabilidad al COVID-19. Afecta nuestro sistema inmunológico y por lo tanto hace que seamos más susceptibles a contraer infecciones en vías respiratorias. Y también lo que se ha visto de manera empírica desde que tuvimos la otra pandemia por SARS es que en las regiones en donde hay una mayor contaminación atmosférica por PM2.5 hay una mayor tasa de mortalidad. Ahora, con COVID-19 son resultados preliminares, pero también sugieren que hay mayores tasas de casos y de mortalidad por COVID-19 en las regiones en donde hay una mayor contaminación por PM2.5. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Tenemos que concluir que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, que ahora todos sabemos que la salud de uno afecta a la salud de todos. Sabemos que el bien común es importante en términos de protección. Lo que sabemos ahora es que si hubiéramos tenido estrategias de salud pública para proteger la población de manera preventiva, no estaríamos en el lío en el que estamos ahora. En el caso del COVID es muy claro, son las vacunas. Pues pensemos que reducir las emisiones de PM2.5 a cero sería como una vacuna para no tener las enfermedades que contraemos por estar expuestos de manera crónica a la contaminación del aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonora, por tu intervención. Continuamos, Betty. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rojas, y creo que sí, como bien dijo Angélica, nos resolvió muchas de las preguntas de aquella primera ejercicio de Mentimirre. Continuaremos ahora con la siguiente exposición a Kate, de Kate Bloomberg, y le preguntaremos, Kate, por favor, ¿nos podrías comentar cuáles son los mitos sobre estos impactos a la salud y cambio climático que hay por estas reducciones o emisiones de vehículos a carga? Y esto es como para continuar, ¿cuáles son de los mitos que nos hemos encontrado en estos últimos meses? A lo mejor desde antes, pero en particular ahora que estamos viendo el tema de nuestro proyecto de flotillas limpias, ciudades limpias. Muchas gracias. Pues gracias, Betty, y gracias, Leonora, por la primera parte. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Sí, share. Sí, está funcionando. Ok. Pues sí, creo que es importante empezar con el mito. Yo creo que es más importante es que
muchos tiempos los vehículos, las flotas de pesados dicen, no, somos pequeños, no tenemos tanto importancia en emisiones, en salud, en todo esto. Somos solamente una pequeña porción de la flota. Y sí, era verdad, en el Mentimetro, solamente 6% de los vehículos en la Ciudad de México son vehículos pesados. Por eso, la gran porción de los vehículos en la ciudad son vehículos privados, vehículos de pasajeros. Pero a la vez, los vehículos pesados sí son los que emitan la mayoría de las emisiones. En términos de partículas, son 80% de las emisiones del sector transporte en la ciudad. Y en todos los sectores es 22% de las emisiones de carbono negro viene de los vehículos de diésel, que son más o menos vehículos pesados como camiones y autobuses. Es importante, déjame ver si, la Ciudad de México tiene, pues, es la polución por el sector transporte es uno de los más importantes ciudades en el mundo, aunque como mencionó Leonora, la Ciudad de México no está lo más contaminado en el mundo ahora. Hay otras ciudades, pero todavía el sector de transporte, los vehículos, contaminan casi más que cualquier otra ciudad en el mundo. Hicimos un estudio en global en el ICCT sobre qué es la porción de emisiones o que son atribuibles al sector de transporte. Y la Ciudad de México es el 4 más importante del mundo. Y también tiene una porción de las muertes atribuibles por muertes por parte de calidad de aire, atribuibles al sector de transporte, 28% de las muertes. Esto es muy importante pues no, el transporte es atribuible a 35%. Y esto es importantísimo, ¿no? Y por eso creemos que esto es muy importante. Limpiar los vehículos pesados es muy importante. ¿Por qué pues necesitamos hacer tanto con los vehículos pesados? La verdad es que los vehículos ligeros, los de gasolina ha tenido catalizadores de 3 vías por varios años, ¿no? Y estos han reducido las emisiones, pero la verdad es que los vehículos de diésel pesados no han tenido ningún tipo de control de emisiones hasta los últimos años. Y ahora lo que podemos hacer es casi eliminar las emisiones de los vehículos pesados por algunos tipos de control de emisiones. Y nuestro como shorthand, nuestra manera de decirlo en corto es Euro 6, es la norma de emisiones que se puede reducir las emisiones de partículas casi pues hasta 99%. Esto es importantísimo. En la foto en esa lámina puedes ver 2 papeles de filtro tomando
pruebas de las partículas, y uno es un filtro blanco, parece que es nuevo, que no ha estado usado, pero ha estado usado por con un vehículo de Euro 6 que tiene un filtro de partículas. Con el Euro 5 hay reducciones en la masa de partículas, pero en el número de partículas no hay reducciones por Euro 5. Y con esto, pues todavía las partículas finas que hacen lo más daño a nuestra salud están saliendo del escape, están entrando a nuestros pulmones y al sangre y al cerebro y a todas partes de nuestro cuerpo y haciendo sus daños. En términos de emisiones de NOxes, que es el contaminante segundo en importancia del sector de transporte, pues los NOx son un precursor a ozono y la verdad es que México, la Ciudad de México tiene una problema, pues el problema más grave de ozono de cualquier ciudad grande del mundo. Y es por la altitud, por la clima, por muchas cosas, pero NOx es uno de los precursores muy importantes, pero también NOx forma partículas secundarias en la atmósfera y por eso necesitamos reducir las emisiones de NOxes. La verdad es que las últimas generaciones de normas no han logrado ninguna reducciones en NOxes. Los niveles de certificación sí bajan, pero las emisiones del escape no. Y por eso necesitamos una norma nueva que es norma de Euro 6, que sí tiene reducciones reales, más de 90% de reducciones, pero en condiciones reales de manejo en las ciudades y todo, puede ser 98% de reducciones de estos vehículos. Y con esto podemos ver cómo una porción pequeña de flota que tiene emisiones muy altas, cuando se puede reducir estas emisiones por tanto, por casi 98%, esto va a tener impactos muy importantes. Y lo que hemos visto es que es lo más importante, 2/3 de la porción de los impactos que podemos tener con normas nuevas son por el sector de transporte de carga y los autobuses, los vehículos pesados, es decir. Hay un valor de 14,000 millones de dólares anualmente por estas reducciones. Estamos hablando de reducciones de 6,000 muertes anualmente, que no parece tanto en los tiempos de COVID, pero la verdad son nuestros abuelos, nuestros vecinos. Todavía necesitamos reducir estas emisiones y estamos hablando de cada año en el futuro. Y beneficios, el ratio de beneficios a costos es 10 beneficios a un costo. Y la otra, pues, pregunta en el Mentimetro era cuáles de estos impactos en salud son asociados con las emisiones de partículas o con contaminación de partículas en la atmósfera. Y la verdad es, otra vez, era todos los impactos sí tienen una asociación a esto. Las partículas sí eleva el riesgo de todos ese tipo de
impactos, y hasta COVID, hasta pues también exposición en corto plazo podemos tener dolor de cabeza, todos hemos tenido esto, pero hasta ataque al corazón, crisis asmática y muchos más. Y en el largo plazo, pues hay impactos muy graves en muchas dimensiones, hasta diabetes, demencia, asma, cáncer de pulmón, y como mencionó Leonora, embarazo pretérmino y bebés con bajo peso al nacer. Hay muchos impactos muy importantes en todos en términos de exposición de partículas, y por eso estamos buscando maneras de reducirlos. Vemos que no solamente vehículos limpios de diésel, pero también vehículos eléctricos, hay retrofit, hay Euro 6, y hay muchas tecnologías que son importantes, además de otro tipo de reducciones en operaciones y todo. Gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Kate, por tu participación. Continuamos en nuestro bloque número 2 con Daniela. Adelante. Muchas gracias, Angélica. La siguiente pregunta, el segundo bloque, ustedes recordarán que vamos a escuchar a quienes trabajan en temas de política pública porque están en función pública, así como quienes han estudiado políticas públicas. Entonces, le preguntaríamos a Daniela Muñoz que nos platicara qué políticas públicas se están implementando en la Ciudad de México, tienen considerado implementar con respecto a vehículos a carga. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues de nueva cuenta les agradezco mucho la invitación, sobre todo poder compartir con grandes expertos, amigos, este tema que creo que es fundamental para nuestras ciudades, volverlo a traer a la agenda. Entonces, yo voy a hacer rápidamente un recapitulativo, un poco de la importancia de el tema de la calidad del aire, el impacto, la relación con la movilidad. Voy a nada más rescatar algunas cosas de lo que presentaron previamente Leonora y Kate para el contexto de la Ciudad de México, para así poder tener, ya entrar en materia sobre las medidas que hemos ido trabajando tanto a nivel metropolitano como a nivel de la Ciudad de México, ¿no? Y así, pues, discutir la complejidad que tiene para las autoridades locales en vista de la falta de regulación y pues el rezago que ha tenido por causa de las distintas regulaciones federales que se han ido aplazando, ¿no? A mí me gustaría primero plantear, digamos, la complejidad del sector para poder hablar con más detalle de lo que implican estas regulaciones, tanto para mejorar la calidad del aire como la movilidad, ¿no? Creo que es importante regresar a lo esencial, ¿no? El sector es el responsable de la actividad económica del país, es el principal responsable, el 83% del movimiento de carga se hace a través de vía terrestre. Por otro lado, es un sector altamente fragmentado, desigual. Tenemos grandes flotas, grandes empresas, pero lo esencial se está haciendo a través de pequeños operadores o los llamados personas camión. Por otro lado, tenemos una regulación federal que abarca la mayoría del autotransporte y la carga, la distribución urbana está regulado por los estados, pero muchas veces hay poco margen de acción en la regulación por parte de las autoridades locales. Luego está algo que parece esencial también, que sale un poco del tema directo de la calidad del aire, las tecnologías, pero el entender cómo funciona la logística de distribución primaria, es decir, de lo que llega a los centros de consolidación, luego lo que se mueve a nivel de las ciudades, y luego el grado de especialidad que tienen por sectores, es muy importante para poder implementar las acciones, ¿no? Y por último, bueno, pues la inversión en infraestructura logística pues ha sido altamente rezagada y eso también complica mucho, tenemos como las acciones y la implementación. Entonces, ya entrado en eso, que, como les decía, un pequeño recapitulativo de lo que ya nos presentaba Leonora, a partir de su estudio que coordinaron entre Harvard y la SEDEMA,
del análisis histórico de los beneficios para la salud asociados a una mejora de la calidad en la Ciudad de México durante 1990 a 2015 es, digamos, fundamental para nosotros en la formulación de las políticas públicas, porque justo, como decía, nos marca el impacto que pueden llegar o que han llegado a tener estas medidas y, sobre todo, los beneficios en tanto esperanza de vida. Se calcula que es alrededor de 3 años lo que se logró aumentar para el conjunto de la Ciudad de México, pero también en términos económicos, lo que representa comparativamente una política de renovación de la flota en comparación a los costos en salud. Para llegar más a detalle sobre el impacto de los vehículos diésel, y como ya se estaba planteando desde desde las preguntas de las encuestas, el transporte de carga, en particular de los vehículos diésel, tiene un impacto fundamental en términos de contaminantes como PM2.5, carbono negro, óxidos de nitrógeno. Entonces aquí les puse algunas tablas recopilando la información de del inventario de emisiones 2016. Y lo que es importante resaltar es que, además de ser una participación importante, no hay que dejar de tener en mente que en realidad el sector representa solo el 5.7% de la totalidad de los vehículos que transitan en la Ciudad de México, ¿no? Y para el caso de los tractocamiones, que nos decía Nora, que son los vehículos de carga o vehículos de diésel que más impacto tienen en la emisión de partículas, son esencialmente de placas federales, ¿no? Que lo ligo a lo que les decía al inicio, que dentro de la complejidad regulatoria, al ser digamos, de entrada a la cancha de la esfera federal, pues es complejo para una autoridad local ir regulando en materia de calidad de emisiones y de tecnología vehicular, ¿no? Ahora, frente a esto, las autoridades locales, pues nos encontramos, digamos, sabemos que la introducción de tecnologías Euro 6, EPA 10 o retrofit puede tener un impacto de reducción entre el 85 y 99% de los contaminantes. Sin embargo, al no tener ahorita la regulación por la aplicación de la NOM 044, por otro lado, un abasto de diésel bajo en azufre, pues con una cobertura limitada a nivel nacional, aunque para la zona metropolitana sí tenemos una cobertura del 100%, pues limita la introducción de estas tecnologías y por eso mismo se retrasó la implementación de la NOM 044. Y por último, la capacidad financiera. Como les decía al inicio, es un sector altamente fragmentado. Entonces, grandes empresas con capacidad financiera pueden tener un programa de renovación. De ahí, pues, el piloto que se está planteando entre WRI y ICCT. Sin embargo, para los pequeños operadores, que son en su mayoría, la posibilidad de un cambio de flota es muy lejana, ¿no? Entonces, eso nos pone como autoridades locales, de nuevo, en una situación compleja para poder abordarlo. Ahora, en términos de impacto en la movilidad, en los distintos estudios que hemos hecho con medidores de circulación que tenemos a lo largo de la ciudad, detectamos que los patrones de circulación están altamente concentrados en horas pico y en las avenidas principales, ¿no? Lo cual aumenta también por el congestionamiento, la emisión de contaminantes. Esto a pesar de que ha habido históricamente acuerdos entre el sector para implementar convenios en donde justamente se limita la entrada en horarios picos, se mantienen horarios valles, y hay ciertas avenidas que están limitadas por su circulación, pero detectamos que sí siguen utilizándolo, y en particular camiones de vehículos de doble semirremolque. Rápidamente sobre otro de los impactos que no tiene relación directa, pero es importante mencionarlo, vamos, en cuestiones de salud y de movilidad, es el impacto que tienen también en hechos de tránsito.
También, como pueden ver, están involucrados en el 5% de los hechos totales, pero considerando la flota que circula, en realidad es una proporción muy alta, ¿no? Tenemos entre enero de 2019 y septiembre de 2020 registrados 1.608 hechos de tránsito, que en su gran mayoría son choques, que nos habla de problemas de operación y de conducción. Entonces, a raíz de eso, a raíz de los episodios extraordinarios de contingencia ambiental por PM2.5 y ozono en mayo de 2019, se iniciaron unos trabajos conjuntos con las autoridades metropolitanas y la coordinación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para establecer medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire. Son 14 que abarcan cada uno de los principales sectores de emisores. Y para el caso de transporte de carga, lo que se planteó fue establecer restricciones de horario que permitan a la par promover tecnologías limpias. En particular, iniciar la restricción del horario matutino de 6 a 10 a.m., luego evaluar este impacto de medidas para ver si se ejecuta también para el horario pico de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Y por último, una evaluación del horario nocturno para dobles semirremolques. Esto se hizo a través de una mesa de trabajo interinstitucional, en donde estaban no solo las autoridades, tanto estatales como federales, sino también las cámaras empresariales, la academia y representantes de organismos internacionales. Para promover las tecnologías limpias a través de este esquema de horarios, lo que se plantea es que se haga una modificación de los programas estatales del Hoy No Circula para integrar estas restricciones horarias, y las excepciones se fueron estableciendo justamente con tecnologías de bajas, o sea, limpias, particular trampas de partículas, unidades gas natural, eléctricos híbridos eléctricos, y excepciones para sectores que son muy complejos y no se pueden adecuar, digamos, a las restricciones, pero se les mete también dentro de un mecanismo de autorregulación, que es el programa de autorregulación de vehículos diésel, que ya lleva mucho tiempo, digamos, implementado tanto por el Estado de México como la Ciudad de México, pero aquí la idea es reforzarlo para que tenga una implementación mucho más a gran escala. ¿Cómo funciona? Se establecen convenios entre las empresas para que puedan ser exentos de estas restricciones y en contrapartida implementen programas de renovación e introducción de tecnologías de control de emisiones. Ahora, esto se detuvo, digamos, como con la pandemia. A partir de marzo tuvimos que detener estas mesas de trabajo por dos razones. La primera, porque evidentemente es un sector de actividad esencial que estaba planteado tanto en conjunto de la regulación federal como después a nivel de los estados. Y segundo, porque el impacto económico de la crisis sanitaria ha repercutido de manera muy desigual en estos sectores y entonces la implementación hace mucho más compleja. Entonces se pausa, no se va a detener, simplemente se pausa y por eso de nuevo el piloto que implementen nos va a servir mucho también para instrumentar cuando ya sea posible este programa para los programas de autorregulación. Pero en paralelo lo que hemos hecho es varias iniciativas que se están, digamos, las planeamos a finales del año pasado y las vamos a empezar a implementar este año. La primera es un manual de buenas prácticas para la gestión eficiente de flotas y combustible, que es un trabajo que estamos haciendo gracias al apoyo de la organización Sustentar, y con la cual queremos justamente llegar a los pequeños operadores, en particular a las personas camión. La gestión eficiente de las flotas y el combustible tiene un gran impacto en emisiones y en emisiones de dióxido de carbono, por lo cual vemos que es un mecanismo pues,
más asequible, porque son además medidas que económicamente les son muy redituables a los operadores. Entonces, estamos trabajando un manual de buenas prácticas que luego iremos implementando y difundiendo a través de webinars, pero también de pilotos y acuerdos que hagamos en específico con empresas. Y la idea es que a mediano plazo esto fortalezca también la revista físico-mecánica que está en manos de CEMOVI y que permite justamente verificar las unidades de transporte de carga emplacadas en la Ciudad de México. Y por último, tenemos 3 pilotos de transporte de última milla que están ahorita en trabajo de concepción, pero ya tenemos los aliados para hacerlas. Una que tiene que ver con un trabajo de bicicargos y 2 más que tienen que ver con transporte más gestión de la infraestructura logística, ¿no? De última milla, de vallas de carga y descarga, pero también en centros nodales como Vallejo. Entonces, nada más para recapitular un poco sobre las conclusiones, pues bueno, para nosotros como Ciudad de México, siendo un hub esencial, tanto por la concentración de actividades económicas, pero también por ser un lugar de tránsito para el conjunto del país, la regulación del transporte de carga es muy compleja. Además, tenemos el problema de tener una flota antigua altamente contaminante, muchos problemas de congestión y de circulación, además de los hechos de tránsito. Y, por último, carencia en infraestructura logística. Entonces, estamos estableciendo, digamos, una visión de corto, mediano y largo plazo para ver cómo vamos a ir modificando o trabajando en estos puntos puntuales. Junto con las autoridades de medio ambiente, el enfoque está en la introducción de nuevas tecnologías. A nosotros, digamos, estamos explorando justamente este trabajo de procesos logísticos. La idea es experimentar en chico para poder luego escalarlo. Y también ver una diferenciación entre lo que se puede hacer para la distribución local de carga de urbana y la distribución primaria, es decir, como la relación con los grandes centros de concentración de distribución. Entonces, bueno, lo dejaría ahí para no abusar más del tiempo. Sí, muchísimas gracias, Daniela, y gracias por exponernos tanto la visión, el reconocimiento de la problemática, que en efecto es compleja, y ya las acciones que están considerando. Continuaríamos con nuestro siguiente panelista, Mario Silva, director general del IMEPLAN, y nos gustaría también, en contraste, siendo el área metropolitana de Guadalajara la segunda, el área metropolitana más grande en México, y sabiendo también que están considerando ya políticas y programas, políticas públicas y programas para respecto a carga. Mario, ¿nos podrías compartir qué están haciendo ustedes? Gracias, Betty. Buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto ver a colegas, amigas, amigos de muchos años de trabajo. Y bueno, en el caso concreto del área metropolitana de Guadalajara, solamente recordar que nosotros estamos integrados por 9 municipios a través de un decreto que se establece por el Congreso de Jalisco. Y este es un mecanismo inédito en el país que sobre todo lo que busca es coordinar entre el nivel estatal y el nivel municipal una serie de políticas públicas que permitan la armonización normativa, pero también la adopción común de programas y proyectos que ayuden a mejorar distintos indicadores metropolitanos. Por otro lado, desde diciembre de 2018, se le otorgó al Instituto Metropolitano de Planeación, o IMEPLAN, la facultad para desarrollar los estudios y proyectos relativos a la planeación de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, de alguna forma, nosotros confluyen varios mecanismos de carácter de política pública, pero también técnicos de planeación, que nos han llevado justamente a plantear esta serie de políticas que ya se encuentran en operación para el control del transporte de carga que ingresa y sale dentro de la metrópoli. La siguiente, por favor. Bueno, lo que ven aquí en pantalla es una animación que nos permite ver cómo la mancha urbana, en el caso de la ciudad metropolitana de Guadalajara, pero de cualquier ciudad mexicana o de cualquier ciudad de América Latina, y que ilustra perfectamente cómo los asentamientos humanos
terminamos comiéndonos las infraestructuras carreteras, generando grandes conflictos de convivencia vial. Pueden ver en color amarillo lo que es el anillo periférico de Guadalajara metropolitana, como desde la década de los 60 hasta 2015, 2018, pues prácticamente la metrópoli está extendida sobre todos los ejes carreteros. Lo que ven en color azul es el circuito metropolitano y lo que ven en color verde es el macrolibramiento, que es una infraestructura vial que se construyó aledaña al área natural protegida de Cerro Viejo, justamente con el objetivo de desviar al transporte de carga pesada y que no entrara al área metropolitana de Guadalajara. Nuestra ciudad, nuestra metrópoli, históricamente ha crecido vinculada al comercio de distintos productos, bienes, mercancías e insumos, y desafortunadamente no existía información, un estudio origen-destino que nos permitiera entender cómo está funcionando el transporte de carga pesada con sus distintas modalidades y con el distinto tamaño de flota de vehículo que tenemos. Hicimos desde IMEPLAN un estudio de origen-destino solo para el transporte de carga en el año 2018, y este estudio nos arrojó que al día ingresan y salen más de 70,000 unidades o vehículos de transporte de carga pesada de distintas dimensiones, con distintos tipos de tecnologías y utilizando distintos tipos de combustibles, y que más del 69% de las mercancías y de los viajes de estas unidades se quedan en el área metropolitana. Esto es un dato muy importante porque generalmente tenemos la impresión de que este tipo de vehículos toman como lugares de paso a las centralidades urbanas y metropolitanas, pero creo que es importante estudiar y analizar cómo las mercancías son distribuidas y cómo los distintos sectores económicos demandan estos insumos. Nosotros tenemos clúster agroalimentario, clúster de industria electrónica, clúster de otros insumos químicos que están asentados ya dentro del territorio urbanizado, y evidentemente pues se vuelve un problema muy, muy importante. Siguiente. Derivado de esta situación y del estudio de carga pesada que se realizó en el año 2018, es que tuvimos un acuerdo con los 9 alcaldes y alcaldesas de la metrópoli y el gobernador del estado para decidir 2 instrumentos de política pública que actualmente se encuentran en operación. Por un lado, la delimitación de un polígono de seguridad vial que contuviera toda la zona urbanizada dentro de la superficie político-administrativa de la metrópoli. Como pudieron ver en el gráfico anterior, la ciudad urbanizada no es toda la superficie metropolitana que está decretada. Tenemos una gran cantidad de territorio que por fortuna sigue siendo suelo de conservación y suelo agrícola. Sin embargo, dentro de lo que es la zona urbanizada, establecimos un polígono de protección y por el otro lado, los lineamientos de restricción para la circulación del transporte de carga pesada, que se materializa aquí en la pantalla, se ve un poco movido, pero se materializa con un horario de restricción que ya es obligatorio y que desde el 1 de enero del 2020 ya está en funcionamiento. Estos lineamientos establecen que vehículos de carga pesada pueden entrar a la metrópoli antes del horario de restricción, durante el horario de restricción incluso, y qué vehículos no lo pueden hacer. En particular, los dobles remolques tienen la prohibición en el horario de 6 a 9 y los trailers sencillos también tienen una restricción para la entrada, pero pueden dejar mercancías dentro de ciertas vialidades y ciertos polígonos pequeños dentro de toda el área metropolitana que vienen establecidos dentro de estos lineamientos. Se hizo un análisis también de qué tipo de vehículos podrían tener alguna excepción, sobre todo cuando se trata de servicios públicos, vehículos que traigan insumos médicos o que están haciendo algún tipo de actividad vinculada con la seguridad pública. Y bueno, estos lineamientos, como ya lo mencioné, están en operación. En el caso de nosotros, hay un fundamento técnico normativo en la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. La Ley de Movilidad le da al IMEPLAN la atribución para la realización de los estudios necesarios que permitan actualizar los lineamientos de transporte de carga.
y le da a la Junta de Coordinación Metropolitana, que son los 9 alcaldes, alcaldesas y gobernador, la facultad de establecer los horarios. En este momento solo están en el turno matutino. Es importante decir que este es un proceso que tiene más de una década de discusión en el caso del área metropolitana de Guadalajara, evidentemente generando una fuerte discusión con vecinos, vecinas, organizaciones civiles, sector privado, pero bueno, el horario ya tiene un año de operación, no se suspendió por COVID-19, por el contrario, lo que hemos encontrado es que hubo una redistribución de las dinámicas logísticas fuera del horario de 6 a 9 de la mañana, y es importante decir que el objetivo de esta política está centrado en 3 aspectos. Por un lado, disminuir la congestión en los 7 accesos carreteros de la metrópoli, garantizar la seguridad vial y disminuir las incidencias en hechos viales y siniestros viales, que es un tema pues, de mucha sensibilidad social. Y en tercer término, mejorar la calidad del aire para poder pues, tener ciertos indicadores que nos permitan estar monitoreando el efecto que tiene esta política dentro de los parámetros de medición de la calidad del aire. Siguiente. Tenemos ya algunos resultados preliminares. Obviamente, además de estos 3 objetivos que mencioné, está por otro lado mejorar el tema logístico. Es innegable que el tema de la seguridad en general es un asunto que ha preocupado mucho al sector privado. Cómo se puede garantizar el establecimiento de paraderos seguros, cómo se puede garantizar mayor seguridad de las infraestructuras carreteras. No es un tema sencillo. Nosotros, además de hacer el estudio origen-destino, hicimos una serie de prototipos para el establecimiento de paraderos seguros, analizando tipologías de suelo, haciendo diseños internos para tener patios de maniobras, estaciones de servicio de combustibles, etcétera. Hay 2 prototipos que están elaborados, pero sobre todo reconociendo e identificando que no solamente hay que tener los lineamientos de restricción, sino se vuelve necesario el desarrollo de una política que aborde la logística de las mercancías, no solo de carga pesada, sino también de entregas de última milla dentro de la metrópoli, que la situación de COVID complejiza el análisis de estas variables. Ha habido un aumento de demanda de productos y de servicios con entrega de mercancías. Estamos hablando de una escala muy distinta a la del transporte de carga pesada, pero sin duda alguna no podemos analizar la flota ligera, la entrega de mercancías como pueden ser alimentos o productos a través de las plataformas de comercio electrónico que ya están establecidas para este fin y que particularmente para nosotros implica el establecimiento de 2 plantas muy grandes, tanto de Mercado Libre como de Amazon en el área metropolitana de Guadalajara. Y obviamente pues esto tendrá un impacto muy fuerte en las dinámicas de movilidad. Entonces estamos trabajando en este 2021 de la mano con GIZ para ampliar los estudios de origen-destino para la carga pesada, pero también como parte de nuestro programa integral de movilidad urbana sustentable, incorporar otro tipo de mercancías y logísticas que tienen que ser previstas dentro de una estrategia más integral. Y en ese análisis estaremos abordando el tema de la renovación de flota, cómo puede contribuir para justamente objetivos que están asociados a calidad del aire. Siguiente. Algunos resultados preliminares de la valoración que tenemos a un año de entrada en vigor de esta política son los siguientes. La siguiente, por favor. Es importante decir que, bueno, 2020 es un año atípico para nosotros. El comportamiento de la dinámica del tráfico y de la movilidad en la ciudad es diferente. Hasta este momento seguimos, por ejemplo, con la no realización de viajes con motivos escolares porque pues, no hay clases presenciales. A pesar de que el tráfico es abundante, pues el comportamiento en un origen-destino y en una matriz de movilidad pues no sería correcto, no tendríamos un análisis tan preciso. Sin embargo, pues hemos levantado información en campo que nos permite ver cómo estamos avanzando. En principio, es visible la reducción de circulación de carga durante los horarios de restricción.
además de estos lineamientos y de este horario, pues obviamente se establecieron una serie de multas y mecanismos que le competen a la Policía Vial del Gobierno de Jalisco supervisar, particularmente en 3 accesos carreteros importantes es donde hemos visto una disminución. Por ejemplo, carretera Chapala, que es un corredor muy importante que conecta al aeropuerto, conecta al corredor industrial del Salto, observamos una reducción de un 37.5% de vehículos durante el horario de restricción. Tenemos también una reducción importante de emisiones contaminantes. Hay un trabajo que estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, y hay 3 contaminantes criterio: monóxido de carbono, partículas menores a 10 micras y óxidos de nitrógeno, que en conjunto han representado una reducción anual de 275.5 toneladas de estos 3 contaminantes. Tenemos también dentro del Plan de Acción Climática Metropolitano que presentamos el pasado 14 de diciembre, una estimación de reducción de CO2 entre el 2020 y el 2030 con la implementación sostenida de esta política, que llega a más de 700,000 toneladas de CO2 equivalente en estos 10 años que esperemos que la política pueda realizarse de forma sostenida. No es el único programa ni la única política que hemos evaluado y hemos cuantificado dentro del PAC Metro, que es como le llamamos nosotros al Plan de Acción Climática. Y bueno, está esa parte. Y estamos en el análisis y el procesamiento de datos de la reducción de hechos viales. El objetivo fundamental pues, es seguridad vial, mejorar estas condiciones, y ese corte lo vamos a tener en breve. Siguiente. Bueno, este es un caso muy específico de lo que es relativo, dije 275, son 273, perdón, toneladas de contaminantes. Aquí le pusieron CO2 equivalentes, pero son contaminantes criterio. Aquí está el desglose específico de los contaminantes criterio, y acá están las toneladas que se están proyectando dentro del PAC Metro a reducir en términos de gases de efecto invernadero o CO2 equivalente. Siguiente. Bueno, pues esto sería por parte de nosotros. Importante decir pues que la política se encuentra actualmente en operación. Estamos justo haciendo el corte y el balance de otras áreas de oportunidad y de la vinculación de ya los lineamientos en operación con otras políticas y otras metas como Jalisco Respira, que es el programa que tiene el gobierno del estado para mejorar calidad del aire, o de algunas acciones focalizadas que están realizando los municipios vinculadas al establecimiento de los paraderos seguros, o la incorporación de tecnologías tanto para fotoinfracción y tener un mayor control de las entradas y salidas de estos vehículos, como de la instalación de sensores móviles que nos permitan el monitoreo de calidad del aire justamente en los 7 accesos carreteros. Entonces, bueno, con mucho gusto estamos aquí a la orden para compartir si alguien tiene inquietud de conocer el detalle de los lineamientos, cómo está este tema dentro de la legislación local, y pues aquí atento también para preguntas si es que hubiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. O también una presentación muy amplia de todo lo que están haciendo en el área metropolitana de Guadalajara. Y nos da mucho gusto también que estén incluyendo el tema de introducción de tecnologías limpias que también en su momento compartiremos qué vamos encontrando en nuestros proyectos piloto. La última presentación de este segundo panel es del profesor José Holguín Veras. Él nos va a estar comentando algunas estrategias adicionales justamente para reducir el impacto de carga. Muchas gracias. Y aprovecho nada más para mencionar una disculpa a todos. Estamos atrasados unos minutos, entonces les pediríamos que si nos pueden acompañar 10 minutos después de las 12:30. Tenemos la última presentación y después tendremos comentarios tanto del doctor Adrián Fernández como el doctor Víctor Hugo Páramo. Una disculpa, no, se nos fue un poco los tiempos, pero ojalá nos puedan acompañar. Adelante, José. Bueno, es para mí un gran placer el poder de hablarles un poco sobre lo que consideramos estrategias complementarias a lo que se han discutido aquí. Básicamente, uno de mis básicos principios en este tipo de problemas es que problemas complejos no se pueden resolver con soluciones triviales. Problemas complejos requieren soluciones sofisticadas. Eso básicamente
el centro de lo que pensamos es adecuado en estos casos. De hecho, está claro que tenemos que reducir las emisiones en áreas urbanas. No es sorprendente para nadie que 70% de los gases que contribuyen al cambio climático son producidos en ciudades. ¿Por qué? Bueno, también ciudades producen cerca del 60% del producto global mundial, porque son centros de actividad económica. Para que tengan una idea, yo represento al Instituto Politécnico Rensselaer, y el grupo nuestro hacemos todo, desde investigación básica en el sistema de transporte de cargo hasta implementaciones. Una de las implementaciones más notables que hemos logrado fue la del proyecto de carga nocturna en la ciudad de Nueva York, que ha sido replicado en otras ciudades, incluyendo Sao Paulo, Bogotá y varias ciudades en Colombia. Básicamente, lo que les voy a mencionar aquí está basado en una serie de manuales que hemos hecho con fondos de las organizaciones norteamericanas de investigación en transporte. Que básicamente, entonces lo que voy a dar una combinación, mis comentarios se basan en estos manuales y nuestras investigaciones. Básicamente, una de las cosas que hemos encontrado ahora, y lamento no haber tenido tiempo de poder traducir las diapositivas a español, con el asunto del COVID, estamos todos aquí bien ocupados. Pero básicamente lo que esta diapositiva presenta es cómo se ha incrementado la actividad de carga, en este caso en los Estados Unidos. Esta es la cantidad de entregas de carga que se hacía en áreas metropolitanas antes de e-commerce. Esto es el incremento añadido por el comercio electrónico. Ahora, en las ciudades norteamericanas y en las ciudades europeas también, el número de entregas que se hacen a hogares es más alto que el número de entregas que se hacen a establecimientos comerciales. Y ahora, en los tiempos del COVID, se ha incrementado, básicamente, el incremento producido por las entregas extras, que es 30% más, que se han hecho a consecuencia del comercio electrónico. Entonces, las ciudades, cuando vuelvan ahora, cuando se normalice la crisis de la pandemia, se va a encontrar ahora con unos flujos de cargas mucho más grandes. ¿Qué se puede hacer al respecto? Básicamente, lo que tienen aquí son unos diagramas del conjunto de actividades que se pueden hacer para mejorar la sostenibilidad y la productividad económica de los sistemas de transporte de carga. En esencia, aquí a la izquierda están las actividades de transportes y también están las actividades, a la derecha están las actividades relacionadas con el uso del suelo. El uso del suelo es realmente muy importante. Manejar mejor el uso del suelo es importante para reducir los impactos ambientales de la actividad logística. Porque en esencia, nosotros necesitamos algo más que no es solamente transporte sostenible lo que tenemos que tener economía sostenible. El transporte es una parte de la economía. En realidad hay que ver esto como algo más global. En términos de la actividad de transporte que nosotros consideramos que tienen el impacto mayor, sin ningún orden específico, nosotros consideramos que las mejoras a las políticas de parqueo y de zonas de carga en zonas urbanas es relativamente fácil de resolver y puede tener un impacto muy grande. Una de las áreas que consideramos que tiene mayor impacto es el manejo de la demanda. ¿Por qué? Porque realmente los transportistas tienen que transportar la carga cuando lo dicen los clientes. En realidad, el transportista tiene cierto interés en ser eficiente. Si no lo son, es porque alguien se lo impide. Los transportistas no tienen ningún interés en estar viajando en vías congestionadas. Eso es pérdida de dinero para ellos. Ellos lo hacen porque los clientes lo demandan. Entonces hay que modificar esa demanda. Y obviamente, como se ha discutido bastante aquí en este seminario, se necesita también tener mejores estándares de polución, etcétera, etcétera. Entonces, como ese tema de
de normativas de emisión ha sido discutido. Yo voy a concentrar en los otros dos aspectos para darle una idea mejor. Una de las cosas que estamos realmente interesados en hacer, proponer y de implementar hay que realmente hacer una mejor integración entre la actividad logística y las zonas urbanas y el resto de la vida urbana. Estas fotos de satélites que tienen aquí ilustran el caso de Cali en Colombia. Aquí, como han podido ver, por políticas implementadas por estas tres ciudades, Yumbo, Cali y Jamundí, el crecimiento de la actividad industrial fue hacia el norte. Y al mismo tiempo, la expansión urbana en el área metropolitana de Cali se ha dirigido hacia el sur. Entonces, ahora tenemos este patrón de uso del suelo que es realmente descabellado, en el cual actividades de manufactura y de distribución cada vez van más al norte y la ciudad se va más al sur. Entonces, como esta parte aquí abajo es donde están las zonas de las viviendas de bajo ingreso, esta gente tiene que trabajar desde el sur de la ciudad, tiene que viajar desde el sur de la ciudad, todo esto hacia el norte, para llegar a los centros de trabajo. Y al mismo tiempo, la actividad de logística en distribución de suministro tiene que viajar desde el norte, pasar por el centro de Cali, hacer entregas aquí y seguir viajando hacia el sur de la ciudad, del área metropolitana, lo cual realmente es un patrón de uso del suelo realmente descabellado. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es que realmente cuando uno observa las teorías urbanísticas, en esencia, la única mención de qué hacer con ese centro logístico y cosas así, es segregarlas. Pero ¿qué resulta? La actividad de carga tiene lugar en todo el espacio urbano. Hogares ahora mismo son recibidores de suministros vía el comercio electrónico. Entonces no se puede segregar esa actividad porque esa actividad está diseminada en toda la ciudad. Entonces, lo que realmente estamos recomendando es que se trate de lograr una integración mejor entre las actividades que producen y consumen suministros y el resto del entorno urbano. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros proponemos. De igual forma, se necesita un manejo mejor de la demanda de carga. No es el tráfico en sí, estoy hablando de las decisiones que toman los que reciben los suministros, de cuándo se entrega, cuántos envíos a la semana ellos van a recibir, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas que consideramos que tiene mucho potencial. Para darle una idea de los impactos ambientales, le voy a presentar aquí algunos de los estimados que hemos medido en la implementación del proyecto de carga nocturna en Nueva York, pero no solamente en Nueva York, sino también en Colombia, en Bogotá, Colombia, y en Sao Paulo, Brasil. Aquí lo que tienen es un estimado de la polución producida básicamente estos círculos que ven aquí representan el CO2 acumulado por este viaje de este camión. Este es un camión haciendo entregas durante las horas del día y este es el mismo camión haciendo entregas de noche. En esencia, cuando uno calcula ahí las emisiones, el mover una ruta de distribución del día a la noche se traduce en una reducción de emisiones de un 67% en el caso de la ciudad de Nueva York. Algo importante es capturado en esta diapositiva. Aquí está el costo de hacer entregas y aquí está en el otro lado las emisiones. Este incremento drástico, tanto en costos como en emisiones, es producido por la congestión que enfrentan los camiones cuando van a entrar a la ciudad de Nueva York, que por el hecho que es producida por tener un número limitado de túneles y puentes que vayan sobre el río Hudson. Entonces, lo que indica esta gráfica es que realmente hay una gran correlación
entre costos de transporte y emisiones. Eso está clarito. Entonces, hay una serie de actividades que permiten que se hayan grandes beneficios ambientales y al mismo tiempo que mejoren la productividad del sector privado. Entonces, este tipo de medidas son buenas porque son los proverbiales gana-gana, las situaciones estas de gana-gana, que todo el mundo se beneficia. Potenciales globales impactos de estos, en este caso, cargas nocturnas. Aquí tiene los estimados que hicimos utilizando equipos de GPS para medir velocidades instantáneas y ahí computar, utilizando modelos de emisión de segundo a segundo, las emisiones, los ahorros en emisiones en Bogotá, la ciudad de Nueva York y Sao Paulo. Como pueden ver, en el caso de Bogotá, que básicamente los recibidores aceptaron moverse, retrasar un poco las entregas para el periodo de 6 a 10 de la noche, esa pequeña cambio en el tiempo reduce las emisiones por cerca de 13%. En el caso de la ciudad de Nueva York, es entre 65 a 67%. Y en el caso de Sao Paulo, que por cierto, Sao Paulo tiene ahora el programa de carga nocturna más grande del mundo, con cerca de 1,000 compañías haciéndolo. Estamos hablando de ahorros entre 45 y 50%, que son notables. Y son ahorros que se pueden lograr en cooperación con el sector privado. Entonces, es una oportunidad de colaborar que realmente hay que explotarla. Porque además hay tremendos ahorros en costos. Aquí lo que tienen son básicamente los estimados que hicimos a nivel mundial. Los grandes beneficiarios, como pueden ver aquí, básicamente ciudades en el mundo de los países en vía de desarrollo. Entonces, eso es importante porque resulta que los costos de transporte en esas ciudades son muy altos. Entonces, este tipo de medidas mejoran la situación del medio ambiente, pero además llega a economías más competitivas. La última milla representa entre el 30 al 50% del costo total de transporte, lo cual es una cosa increíble. Lo último que quiero mencionarle aquí es que utilicen este selector de iniciativas. Este selector de iniciativas es nosotros cogimos las manuales que nosotros preparamos y básicamente creamos una base de datos en la cual usted define el tipo de problema que usted tiene, que quiere resolver, y esto le da sugerencias. Entonces, esto es completamente libre, usted puede usarlo cuando quieran. Entonces, básicamente, usted define un problema, que en este caso fue la expansión logística, y cuando uno le selecciona esa iniciativa, le sale una página que le resume todo y le da una idea de cuáles son los pros y los factores en contra con respecto a esa iniciativa. Esto no reemplaza ingeniería, ni planificación, ni modelística. Básicamente es un mecanismo para facilitarle la búsqueda de soluciones. Y con eso quisiera agradecerle por su gran atención. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Y en efecto, estas son las otras opciones, aparte de la reducción o búsqueda de flotillas de bajas emisiones. Concluiremos ahora y de verdad les agradecemos a todos los que han permanecido. Una disculpa por esta extensión de tiempo. Les pediríamos al doctor Adrián Fernández y al doctor Víctor Hugo Páramo pues unos breves comentarios finales y pues con eso concluiríamos el webinario de hoy, invitándolos también a estar en los próximos 2 conversatorios. Adelante, doctor Fernández. Gracias, Betty. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Muy interesante, muy rico. Aprendo muchísimo de estar escuchando las diferentes presentaciones. Voy a hacer rápidamente algunos comentarios. Me voy muy rápido porque quiero tocar varios puntos, simplemente mencionarlos, porque fue realmente un seminario sumamente rico. En primer lugar, la presentación de Leonora. Hay varias cosas muy destacables de ese importante trabajo que han venido realizando. Lo primero es que, como sabemos, continúa avanzando
el conocimiento científico a lo largo de los años, donde se viene demostrando nuevos tipos de impactos a la salud, relaciones de causalidad demostradas científicamente, ya sea nuevos padecimientos, nuevas enfermedades, nuevos tipos de impactos, o bien la detección de impactos a concentraciones o niveles cada vez más bajos. Esto continúa y esto es relevante, como nos decía Leonora, entre otras cosas, porque están apareciendo un número creciente de vínculos, asociaciones o demostrar que se exacerban ciertos problemas de salud por la exposición a la contaminación, que si bien no es nuevo, resalto que sigue apareciendo más y más evidencia. Importantísimo lo que nos recuerda Leonora también, a todos los que estamos en esto desde hace muchos años, en el periodo de, a partir de, digamos, del año 2000 al 2010, en términos gruesos, si vemos la tendencia histórica de contaminación que nos recordaba Leonora, fue quizás en esa década aproximadamente donde vinieron las mayores reducciones de concentraciones de ozono. Se avanzó un poquito más en aquel entonces en normatividad para vehículos a gasolina, pero no a los de diésel. Y por eso es de esperarse, aunque desde luego las relaciones nunca son lineales, que hubo gruesamente, nos decía Leonora, 50% de reducción de las concentraciones de ozono, solo, diría yo, 30% de las de PM2.5, y que conste que esas reducciones de PM2.5 también llevaban, iban como una parte quizás importante, la contribución que tuvieron la reducción de emisiones de partículas, especialmente las secundarias, derivado de haber dado saltos tecnológicos en vehículos a gasolina. Lo que quiero subrayar es que diésel tenemos décadas literalmente en que se ha hecho muy poco y por eso Kate nos recuerda que si damos el siguiente brinco tecnológico a Euro 6, la reducción esperada de emisiones, especialmente de partículas, es brutal, es de más del 90%. Entonces, todo esto señala y subraya que hay enormes oportunidades si logramos todos ir dando estos saltos tecnológicos. Y por otro lado, el último comentario que rescato de lo que menciona Leonora es, ya tuvimos un incremento en la esperanza de vida que ha sido medido, demostrado, de más de 3 años en los habitantes de la zona metropolitana por esos avances en mejoría de calidad del aire y seguramente hay mucho mayores beneficios que podrán venir si logramos continuar avanzando de manera decidida. Todavía hay mucha gente, demasiada gente que muere de manera prematura en ciudades como la zona metropolitana y otras grandes ciudades de México, por cierto, que se mejoraría esa situación si logramos bajar la contaminación, especialmente las emisiones de vehículos a diésel. Por eso la relevancia del seminario de hoy. Por otro lado, hay una cuestión que conocemos y voy avanzando en las presentaciones. Sabemos que algo así como la vida media de uso de los vehículos, en el caso de los diésel, pues es de varias décadas. Es por lo menos de 2 a 3 veces mayor que la vida media, por así decirlo, de los vehículos a gasolina. Por esta realidad, que es bien conocida, es que analizar opciones de política pública como el retrofit hace sentido. No es lo mismo pensar en hacer retrofit de vehículos a gasolina que les queden 3, 4, 5 años de vida, en el mejor de los casos, a evaluar, como se ha hecho, las posibilidades de hacer retrofit en vehículos que probablemente pudieran seguir siendo utilizados por 1 o hasta 2 décadas más. En ese momento, cobra una diferente perspectiva cuando evaluamos la costo-efectividad precisamente de medidas como el retrofit. Me llamó la atención un comentario muy interesante de nuestro amigo Alejandro Villegas,
en donde mencionaba él, el costo del retrofit de un vehículo viejo y obsoleto es mayor que el costo del vehículo, es el costo de la unidad, si es que se quisiera vender esa unidad vieja, lo cual hace inviable el retrofit. Yo lo vería totalmente de manera diferente. A ver, el costo de un retrofit es entre 1/10 y 1/20 parte del costo de un vehículo nuevo a diésel. Sí, y gracias a Carlos que me compartió algunos números generales. A ver, me explico. Vehículos nuevos a diésel de carga, hay una gran variedad, características, pero solo para tener en mente el orden de magnitud, digamos que cuestan entre 5 o 7 millones de pesos, dependiendo qué tipo de vehículo. Un retrofit, dependiendo qué tipo de retrofit se haga, pues andan en el orden, digamos, van de 200 a 400 mil pesos. Es cierto, eso puede ser más que el costo de reventa de un vehículo que tiene 30 años de edad, pero eso es menos de 1/10 parte que el costo de una unidad nueva. Entonces, aquí más bien, para la política pública, la pregunta es, ¿podemos encontrar los mecanismos para financiar los retrofits en donde el costo por año, en términos gruesos, de haber hecho un retrofit, si se reparte por la vida media que le quede todavía a un vehículo que tuvo retrofit, pues estamos hablando de 20 a 25 mil pesos por año distribuido en una década o 12 años. Entonces, las cuentas, si las analizamos con este tipo de elementos, ya las respuestas empiezan a ser muy diferentes. Entonces, no comparemos con que en efecto un retrofit de 200 a 400 mil pesos pudiera valer más que un vehículo a diésel obsoleto, pero que está matando personas todos los días. Entonces, aquí el desafío es de otra naturaleza, es en aquellos vehículos para los cuales sea viable el retrofit tecnológicamente, también, por supuesto, se evalúa cuántos años por delante le quedarían para que entonces hagamos las cuentas sabiendo cuál es la inversión para la sociedad y en su caso para los dueños de esos vehículos para poder avanzar en los retrofits. Es algo que merece revisitar nosotros juntos, todos juntos, los números para poderlos poner en perspectiva desde la óptica de la política pública. Muy interesante lo que nos comenta Mario Silva. Nos recuerda que en la dinámica de los vehículos de carga, por supuesto que hay algunos elementos que tienen que ver con la movilidad intraurbana, pero también muchos elementos de movilidad interurbana. Y peor aún, casos como nos lo recuerda él, en donde ciudades o zonas metropolitanas sufren los impactos de la emisión de contaminantes de vehículos de carga muy contaminantes que ni siquiera juegan un papel en, digamos, la economía de la ciudad, sino que van de paso y van pasando, contaminando una ciudad en la que ya ni siquiera reparten mercancía. Y nos da ejemplos, Mario, muy interesantes de manejo o gestión de estos vehículos a diésel, en donde se dan diferentes acuerdos en cuanto a los horarios de circulación y también están evaluando ellos esto de las rutas de circulación. Sabemos que este tipo de alternativas de manejo, más allá de que pueden en algunos casos reducir en términos reales las emisiones, lo que sin duda reducen también es el potencial de exposición de poblaciones ante las emisiones primarias de estos vehículos a diésel, por reducir justamente la posibilidad de esta proximidad de grupos poblacionales que entran en contacto directo con las emisiones, sobre todo las primarias, pues las secundarias seguirán por ahí flotando durante muchas horas o días en la atmósfera. Daniela nos comparte varias de las cosas que están analizando y simplemente dejo ahí para la discusión en otro momento, Daniela, algo que con los vehículos a gasolina se ha evaluado y se ha implementado. No sé si ande por ahí todavía participando Sergio Cirat, pero él ha sido en fechas recientes impulsador junto con grupos de la sociedad civil
de medidas de trato diferencial para vehículos dependiendo de sus características tecnológicas y por tanto de emisiones. En otras palabras, y aquí muchos conocen este caso muy bien, hoy a los vehículos nuevos a gasolina se les entrega el engomado o la calcomanía doble cero que les da ciertos privilegios solo si son eficientes en su uso del combustible y si pertenecen a un estadio de emisiones más avanzado que solo cumplir la norma. Con los vehículos a diésel, y yo sé que CEMOVI lo he estado revisando ahí con Andrés, con Rodrigo, con todo el equipo, han estado revisando si se puede o no dar un trato, y quiero decir diferencial, no quiero decir discriminatorio, a flotillas de vehículos de carga dependiendo de sus características de emisiones. En otras palabras, ¿por qué tendrían que tener el mismo trato y privilegios, yo diría, o flexibilidad y libertad, flotillas de vehículos de compañías que han hecho un esfuerzo por tener menores emisiones, comparado con aquellas que tienen altas emisiones? Y esto me lleva a conectarlo inmediatamente con lo que nos recordaba, entre otras cosas, muy interesante, José Holguín. Y es que, como él muy bien señala, se ha incrementado de manera significativa el uso de los vehículos de carga para distribuir mercancías a los domicilios. Bueno, aquí se ofrecen oportunidades muy interesantes de política pública. Yo creo que empresas como Amazon, como eBay, como Mercado Libre, que tienen muchos recursos a su disposición, se podría analizar normatividad para que, si van a estar con esta intensa actividad de reparto a domicilios, esa última milla tenemos que asegurar que sea lo más limpio posible. Y estas empresas tienen los recursos para hacerlo, ya sea que tengan su propia flota para distribuir mercancías, o bien que obliguen o que contraten solamente a compañías socias que les ayudan a la distribución de la última milla, ya sea motocicletas o vehículos, etcétera, a que sea lo más limpio posible, porque todas estas emisiones van a venir y se están sumando por encima de emisiones que ya teníamos en la dinámica de la ciudad. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención a esas oportunidades de mejora. Yo aquí lo voy a dejar. Gracias de nuevo por la invitación. Hay muchos temas muy estimulantes que han salido que podemos y creo que debemos revisitar para volver a empacar y digerir la evidencia abrumadora de carácter científico, técnico en salud, también económica y social, para volver a identificar oportunidades de política pública y tratar de seguir avanzando tanto en aquellas medidas novedosas que las autoridades locales pueden aplicar, como continuar acompañando a las autoridades federales para que se avance y ya no se permita rezagos que continúen año con año, como el más reciente rezago de la norma 044. Aquí lo dejo y de verdad muchas gracias por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Y aprovecho también para agradecer a todos quienes continúan. De verdad fue una estimación no muy buena del tiempo, pero de verdad agradecemos que todos estén continuando. Por último, le pediríamos al doctor Víctor Hugo Páramos sus comentarios, reflexiones finales. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Betty. Pues agradecerles la invitación y realmente el seminario estuvo estupendo. El tema es un tema fundamental, como sabemos, para la calidad del aire y la salud de la población. Estas emisiones de los vehículos parecerían que son mínimas respecto al total de las emisiones, pero lo que muchas veces olvidamos es lo que mencionaba el doctor Adrián Fernández, es que nos respiramos esas emisiones directamente las gentes que están en la calle. Entonces es un impacto que en realidad no lo medimos en toda su magnitud cuando lo estimamos a partir de las emisiones que se miden en las redes de monitoreo. Me parece que las presentaciones fueron magníficas, cada una de ellas. El proyecto que están impulsando me parece pertinente, oportuno y fundamental.
Y mi comentario es que, si bien entiendo, está dirigido a flotas de empresas, lo cual está muy bien, porque le da mucha viabilidad para que se lleve a cabo como se está planteando. Sin embargo, sí me gustaría enfatizar que muchas veces los vehículos de estas empresas no son los más contaminantes. Los vehículos ostensiblemente que se detectan, que se ven en las calles, en general pertenecen pues justamente a las flotillas de los hombres camión. Entonces, sabemos que un vehículo modelo 80, de los 80, de los 90, pues emiten muchas más emisiones que los vehículos actuales. Por lo tanto, sí no debemos de perder de vista que si queremos ser eficientes en la reducción de las emisiones, tenemos que atacar a los ostensiblemente contaminantes. Hay un tema que hemos estado conversando con algunos colegas ahí en la CAME, y es el hecho de, en un programa de renovación de flotas con estas empresas que tienen la capacidad de hacerlo, tratar de incorporar un mecanismo que le llamamos de efecto cascada para modernizar justamente las flotas de estos hombres camión. Es algo así, la idea es como crear un mercado de vehículos seminuevos en buenas condiciones, porque muchas veces los vehículos de estas empresas están en muy buenas condiciones todavía, para que pudieran ir a ese digamos, estrato de los hombres camiones. Es algo que nos parece muy interesante y que potencialmente en términos de reducción de emisiones puede ser muy, muy eficiente. El manual de buenas prácticas de CEMOVI nos parece una cosa magnífica, puesto que siempre pues, nos han dicho la gente que conoce de estos temas de los vehículos a diésel que la primera cosa que hay que hacer con una flota diésel es tenerla en buenas condiciones de operación. Entonces el mantenimiento allí es fundamental. Y finalmente quisiera comentar, efectivamente esta norma 044 ha sido un dolor de cabeza. Es una norma que no se ha logrado por diversas razones llevar a sus fines, y un tema que está en la mesa de discusión y que ha distorsionado también por la posición que han tomado las armadoras en cuanto a la incorporación ya de las tecnologías de Euro 6 EPA 2010 es la disponibilidad del DUBA. La norma establece que debe haber plena disponibilidad del diésel UVA en México, en el país, para que entre en vigor, pero como se quiere entender, es la disponibilidad al 100% de DUBA es como si tuviera que haber diésel de ultrabajo azufre en todas las gasolineras, lo cual pues no nos parece incluso racional. Siempre la introducción de un nuevo combustible se hace de forma gradual, y porque además las flotas que lo van a requerir y a utilizar eficientemente no se renuevan al 100% en un instante, ¿verdad? Entonces, me parece que ese sería un tema fundamental a discutir en la revisión de esta norma, para que tengamos un esquema racional de la introducción de este diésel de ultrabajo azufre, de tal forma que sí se puede ir avanzando con la incorporación de esas nuevas tecnologías. Y bueno, algo que está relacionado con esto y que nos preocupa en la región de la CAME es que pues ya desde hace muchos años disponemos de este diésel UVA, y nos parece que deberíamos ya de estar pues con programas muy concretos de utilización de este diésel en la megalópolis, que es algo que pues estamos impulsando y estamos trabajando incluso con ICCT viendo de establecer alguna estrategia para llevarlo a cabo. Yo aquí voy a cortar, ya el tiempo se fue. Les agradezco mucho la invitación y como lo mencioné al inicio cuando estábamos platicando, pues en la CAME estamos muy dispuestos a trabajar, a participar en estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Muy interesantes. Muchas gracias, Adrián, los comentarios. Muchísimas gracias a todos los panelistas por hacer de esta sesión una sesión tan interesante. Muchas gracias a todos por permanecer, como decía Betty, mucho más minutos de los que habíamos planeado, pero de verdad les agradezco
agradecemos muchísimo su atención y los invitamos a participar en nuestras siguientes 2 paneles que vamos a tener el próximo 19 de enero y 26 de enero. Prometemos tener un poco más de cuidado con los tiempos y les agradecemos mucho. Tomamos atentamente nota de sus preguntas. Podemos estarlas compartiendo con ustedes las respuestas vía correo y les recordamos que esta sesión fue grabada y que la van a poder encontrar en el canal de YouTube de WRI México. Muchísimas gracias por su atención. Con esto nos despedimos.